Buenos días. En este video vamos a explicar el procesamiento que se realiza de microarreglos a través de ERE y bioconductor. Para ello, el problema que nos hemos planteado es identificar el tipo de célula de cáncer de mama al cual pertenecen las muestras de microarreglos. Para ello, primero tenemos que acceder al repositorio donde podamos obtener las muestras de microarreglo. El repositorio en el caso nuestro es el Centro Nacional de Información Biotecnológica. Este repositorio pertenece a Estados Unidos. Mediante esta página podemos acceder al repositorio, que es este. En este repositorio podemos encontrar un total de 4.348 muestras, o mejor dicho, 4.348 conjuntos de datos o dataset. Accediendo aquí a los dataset, el entorno que vemos es este, en el cual se aprecian las muestras. De cada muestra o de cada conjunto de datos se tiene una codificación identificativa, un título descriptivo, el organismo al que pertenece, más codificaciones, número de serie y la cantidad de muestras que contiene el conjunto de datos. Esto quiere decir que, por ejemplo, la segunda fila tiene 18 muestras, es decir, 18 microarreglos. El conjunto de datos está formado por 18 microarreglos. En la parte inferior se puede apreciar mayor información sobre la muestra o el conjunto de datos seleccionado. En nuestro ejemplo, haremos uso de muestras de cáncer de mama. Aquí se puede apreciar en la última fila, esta es el conjunto de datos que vamos a utilizar, que pertenece a cáncer de mama de células ductuales y lobulares, de Homo sapiens, con codificación GSE 5764, total 30 muestras, es decir, 30 microarreglos. Regresemos a ERE. Un poco ampliando acerca de el dataset. ¿Qué es carcinoma lobular? El carcinoma lobular invasivo es un tipo de cáncer de mama que se inicia en las glándulas de mama que producen leche, es decir, es un cáncer que se provoca en las células productoras de leche. ¿Y qué es carcinoma ductual? Significa que las células, son las células que revisten los ductos por donde circula la leche. Entonces, son células con las cuales se ha creado el ducto por el cual circula la leche. Entonces, el dataset al cual nos estamos enfrentando tiene información sobre estos dos tipos de células. Cabe mencionar que tenemos carcinoma lobular invasivo y sano, carcinoma ductual y también sano. Mejor dicho, carcinoma ductual invasivo y carcinoma ductual sano. Voy a acceder aquí a los subsets, es decir, a los detalles del conjunto de datos. Esta es la información que podemos acceder y ver a mayor detalle de qué se trata este conjunto de datos. Bien, cada uno de estos corresponde a una codificación y aquí en colores se puede apreciar el estado de la enfermedad. Lobular control quiere decir esta muestra pertenece a una célula lobular, es decir, la que genera leche, y es de control, quiere decir que es sana. Ductual. Esta muestra pertenece a una célula ductual, a una célula con la cual se crean los tubos por donde circula la leche. Y es de control, quiere decir que es sano.
En cambio, estos de abajo es invasivo, quiere decir posee cáncer y posee cáncer, tanto del tipo lobular y del tipo ductual. Lo primero que hacemos es, obviamente, ejecutar las librerías que necesitamos. La mayoría de estas librerías pertenecen a Bioconductor. En el caso mío, las librerías, o mejor dicho, está bien, las librerías ya fueron instaladas, así que lo único que estoy haciendo es cargar a memoria para ser utilizadas. La primera tarea es descargar el microarreglo. Esta instrucción me permitirá descargar el microarreglo. Y observen aquí, indicamos el número de serie con el cual se identifica ese conjunto de datos. Vamos a proceder a la descarga. R procede a realizar la descarga. En este caso, este archivo o este dataset está siendo descargado en la carpeta que por defecto utiliza R y es un archivo comprimido. En el caso de esta instalación, la carpeta que utiliza R por defecto es documentos. Así que en esta carpeta documentos, la función ha creado la carpeta con etiqueta GSE 5764, es decir, con el mismo número de serie. Y dentro de ella está descargando este archivo. Este es el archivo que posee el microarreglo. Todavía estamos en tamaño de 0K porque seguimos descargando. Estamos al 55%. Posterior a esta tarea de descarga, tenemos que descomprimir. Para eso vamos a hacer uso de esta orden, con la cual estamos indicando que este archivo sea descomprimido y previo a esta orden tenemos que ingresar a la carpeta, porque originalmente estamos en la carpeta documentos o R accede a la carpeta documentos. Para descomprimir debemos ingresar. Ya casi vamos a terminar, 89% de descarga. Ha finalizado y ahora procedamos a ingresar a la carpeta y a continuación a descomprimir. Ya los archivos han sido descomprimidos. Veamos en documentos. Aquí tenemos ya los archivos descomprimidos. Todo este conjunto de información. El siguiente paso es leer el microarreglo. Leer el microarreglo es llevar el microarreglo a memoria para seguir con el procesamiento. Esta instrucción se encargará de dicha tarea. Aquí no indicamos ruta, ya por defecto R asume que es la carpeta donde nos encontramos en este momento, que aquí, obsérvese, se puede apreciar, es la carpeta GSE 5764 que está dentro de mis documentos. A continuación, mostremos información del microarreglo con la orden print microarray. Observen que la lectura hemos hecho en la variable microarray. Así que esta es la información del microarreglo. El microarreglo tiene una resolución de 1164 por 1164 y posee 30 muestras y posee 54.675 genes. Aquí tenemos la orden o la función image que nos va a permitir hacer la gráfica de un microarray. Voy a proceder a ejecutar. En este caso estamos solicitando que haga la gráfica del segundo microarray. Cabe mencionar que el microarray lo que registra, o el conjunto de datos que hemos recuperado, lo que registra son valores numéricos. No es una imagen. Así que este image lo que está haciendo es convertir los valores numéricos a su correspondiente color. Así que podemos apreciar en una matriz de colores.
A continuación, vayamos al siguiente paso, control de calidad. Para hacer una minería de datos, el primer paso que tenemos que hacer es normalizar. Pero para normalizar tenemos que ver la calidad del microarreglo. Si la calidad es aceptable, no se necesita normalizar. Pero si la calidad es baja, debemos normalizar. Así que, para ver la calidad, vamos a utilizar dos gráficas, histograma y boxplot. Así que vamos a graficar mediante histogramas el microarreglo. El histograma nos va a crear una línea, una curva por cada microarreglo. Y dependiendo cuán diferentes son las líneas unas de las otras, podemos manifestar que la calidad es baja o es alta. En este caso, esta es la gráfica del histograma. En total existen 30 líneas, 30 curvas, mejor dicho, y cada curva corresponde a un microarreglo. Si los datos tuvieran buena calidad, quiere decir que todas las curvas tienen un gran parecido. En este caso, observen, hay un desorden. Esto lo que nos indica es que la calidad es baja. Quiere decir que debe haber existido errores en procesos anteriores. Por consiguiente, necesitamos normalizar. Ahora utilicemos boxplot, diagramas de caja. En este caso, cada caja corresponde a una muestra. Incluso está rotulado en la parte inferior. La línea que está en media caja corresponde a la mediana. Observen que la mediana difiere de muestra en muestra. Esto quiere decir que no tienen características similares, debemos de preprocesar. O mejor dicho, normalizar. Ya que hemos evidenciado que se requiere una normalización, vamos a ejecutar la orden siguiente, que es invocar a la función expreso, y mediante esta normalizaremos. Este proceso va a tardar un tiempo porque se trata de mucha información. La normalización en sí tiene tres propósitos: corrección de fondo, normalización propiamente y sumarización. Corrección de fondo es corregir el fondo de las imágenes. Resulta que originalmente el microarray era como la gráfica en imagen que hemos visualizado hace unos instantes. Por consiguiente, una imagen de ese tipo puede tener desperfecciones en el fondo, lo que en otros términos le llamaremos basura. Esas desperfecciones pueden ser por errores en la fabricación del microarreglo. También podría ser por errores de lectura y otros motivos. Así que el propósito es eliminar ese fondo, eliminar esa basura. Normalización. En las gráficas de histograma y también en este diagrama de cajas se ve que la información de los diferentes microarreglos difiere uno del otro, pero se supone que la información es la misma, almacena una información homogénea, por consiguiente debieran de ser muy parecidos. Así que lo que tenemos que hacer es darle las mismas características. Es como que si se tratase de imágenes. Para procesar imágenes, todas tienen que tener misma resolución, todas tienen que estar en el mismo tamaño y todas tienen que utilizar el mismo rango de colores. Así que normalizar es hacer exactamente lo mismo. Sumarización. La sumarización consiste en que, ya que tenemos un conjunto de datos de 30 muestras, las 30 muestras tienen que también ser normalizadas, tienen que tener parecido, tienen que ser homogéneas. Así que sumarización se encarga de homogeneizar las 30 muestras. Adicional a estos procesos, lo que estamos haciendo es otra operación, que es corrección de fondo. En el caso de corrección de PM, ¿ya? Para corrección de fondo estamos utilizando RMA, para normalización cuartiles
para sumarización pulido mediano. Va a ser conveniente que revisemos un poco de la fundamentación teórica de estos métodos. Adicional a estas tres operaciones, estamos haciendo la corrección de PM. Los microarray que estamos utilizando son microarray de un color. Así que estos microarray de un color, en fábrica se les incorpora sondas del tipo PM y del tipo M. Las sondas PM son sondas correctas y las sondas MM son sondas que diremos tienen mutaciones, es decir, pequeñas variaciones. Así que corrección PM, el que estamos utilizando aquí es, observen, PM only, es decir, solo considerar sondas PM, es decir, solo las sondas correctas. Las mutaciones no las consideramos en este proceso. Ya casi nuestra normalización está finalizando. Luego de esto vamos a visualizar nuevamente la gráfica en histograma y en cajas para visualizar si se ha logrado normalizar. Ya finalizó con la normalización. Observen que el microarreglo ahora ha sido almacenado en la variable microarray normalizado. Dibujamos su histograma. ¿Sí? Se aprecia que ha sido ya normalizado. Las líneas ya tienen parecido. Hacemos lo mismo con Boxflow. Y también los diagramas de caja para cada uno de los casos ya tiene mayor parecido. Ya son homogéneos. Con esto ya hemos terminado la tarea de normalización. A continuación vamos a ir al siguiente paso, que es asociación de fenotipos con expresiones genéticas. Retorno para esto al repositorio. Recordemos que he mencionado que esta es la información adicional de cada una de las muestras. A esto le llamamos fenotipo. Lo que vamos a hacer ahora es, esta información vamos a asociar a cada uno de los microarray. ¿Pero para qué? Porque resulta que el propósito nuestro es poder clasificar las muestras en los tipos de estado de la enfermedad. Lobular control, ductual control, invasive lobular carcinoma, invasive ductual carcinoma, en estos 4 tipos. Por ese motivo requerimos hacer esta asociación. Para ello, esta información se ha almacenado en un archivo. Prácticamente hemos copiado, tal como se encuentra. Así que esa información podemos apreciar acá. Hemos hecho un proceso de copiado y pegado. A esto le llamamos fenotipo. Aquí hacemos una descripción del término fenotipo, genotipo. Genotipo, conjunto de genes que existen en el núcleo celular. Fenotipo, conjunto de caracteres o características que un individuo presenta como resultado de la interacción entre el genotipo y su medio. Entonces, fenotipos son las características, así que estas son las características de esa información genética. Recordemos que los microarreglos almacenan información genética. Con esta instrucción nos va a permitir ver los fenotipos del microarreglo actualmente. Así que la información que actualmente se visualiza únicamente es el nombre del archivo y el número al cual corresponde la muestra, 30 muestras. Así que nosotros vamos a adicionar más información. Estamos recuperando información del archivo fenotipo data. Le estamos dando una cabecera. La cabecera le estoy poniendo en español, muestra, estado de enfermedad, título, que serían los equivalentes a sample y las otras columnas. Ya podemos visualizar hasta este momento cómo va nuestra información. Esta sería la información que estamos armando, ensamblando. Adicionalmente, asignamos a estas variables el índice en el cual
se encuentran ubicados las muestras de células lobular sano, lobular invasivo, ductual sano y ductual invasivo. Así que, veamos. Por ejemplo, las muestras de las células lobular sano están en el índice 1, 2 al 10, del 1 al 10. Lobular invasivo están en el índice 21, 22, 23, 24, 25 y así sucesivamente. Toda esta información, a continuación, asociamos al microarreglo, adicionamos al microarreglo. Ya hemos adicionado y ahora veamos cuál es el fenotipo del microarreglo. Así que ahora la información que ofrecemos es mayor. ¿Ya? Recordemos que la columna que necesitamos nosotros es esta columna, estado de la enfermedad, para poder identificar la muestra a cuál de ellas pertenece. A continuación vamos a hacer la selección de genes. La cantidad de genes en el momento es de 65.000 aproximadamente. Pero para hacer una minería de datos no necesitamos los 54.000 genes. Podemos reducir. ¿Esto en base a qué lógica? Existen genes que tienen bastante similaridad. Como tienen bastante similaridad, solo necesitamos uno de ellos para poder clasificar el estado de la enfermedad. Para clasificar los microarreglos con el estado de la enfermedad. Genes muy similares tendrían que eliminarse. Entonces, en base a esta lógica es que eliminaremos. La primera técnica que utilizamos para eliminar es IQR, rango intercuartílico. ¿Ya? Así que comprendamos cuál es el propósito. Primero debemos evidenciar que todas las muestras poseen valores similares del primer al tercer cuartil. Esto en otros términos querría decir que el gran por ciento de la población se trata de datos normales. Y luego lo que debemos hacer es eliminar los genes que están por debajo del primer cuartil y por encima del tercer cuartil. Quiere decir que gran porcentaje de la población está entre el primer y tercer cuartil. Eso implica que podemos deshacernos de aquellos que están en los extremos, inferiores al primer cuartil y superiores al tercer cuartil. Esa es la lógica de la selección de genes por el método IQR. Así que vamos a proceder a ejecutar eso. Para ello estamos calculando el tercer cuartil y el primer cuartil utilizando la función summary. Estamos calculando el IQR. Recordemos que IQR es la diferencia del tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Ya? Y aún más, para el filtro nuestro, solo vamos a eliminar aquellos cuyo valor IQR sea un cuarto, o mejor dicho, vamos a eliminar aquellos genes cuya variación sea un cuarto del IQR. En este caso, el IQR nos ha resultado 238 y solo vamos a eliminar aquellos genes con una variación de 0.59. Voy a visualizar nuevamente información del microarreglo. Obsérvese, tenemos 54.675 genes. Podemos apreciar esto gráficamente. En la gráfica vamos a poder ver solo círculos. Cada círculo representa un gen. Esto corresponde a la función de filtro. Aplicamos el filtro. Esta es la instrucción propiamente que va a realizar el filtro. Utilizamos la función genFilter. Ya se ejecutó. Y obtenemos los microarreglos
habiendo aplicado filtro IQR. Esto estamos almacenando en la variable microarray IQR. Ahora veamos la información sobre este nuevo dataset. En total ahora tenemos genes, 22.227 genes. Hemos reducido más o menos en un 50%. Hacemos la gráfica. Observen la gráfica o la imagen aquí en la parte derecha. La cantidad de genes se ha reducido, pero ya que es abundante no se aprecia demasiado. Ahora apliquemos el filtro ANOVA. El filtro ANOVA utiliza la siguiente lógica. Filtra genes que no muestran diferencias significativas, es decir, que tienen una varianza pequeña. Si la varianza entre dos genes es pequeña, quiere decir que solo es necesario utilizar una de ellas. La otra podemos desechar. Así que vamos a aplicar el filtro ANOVA con P igual a 0,5. Esta sería la pequeña variación. Por la función matemática a la que corresponde ANOVA, es decir, el cálculo de varianza, es un poco compleja. Este proceso tarda un poco más que IQR, porque para cada par de genes está calculando varianzas, así que va a tardar un buen tiempo. Los filtros, aquí estamos evidenciando dos filtros. ¿Se podría aplicar más filtros o menos filtros? Esto depende de cuál es el propósito del experimento o de la investigación o trabajo con microarray. Ya hemos finalizado y ahora obtenemos un nuevo conjunto de datos y estamos almacenando en la variable microarray ANOVA. Ahora obtengamos la información de este microarray y ahora contamos con 13.403 genes. Se ha reducido al 50%, podríamos decir hemos reducido aproximadamente en un 25%. Hagamos la gráfica, la imagen, la gráfica se va a reducir en puntos, menos genes, 13.000 genes aproximadamente. Con esto hemos terminado el preprocesado del microarray. A continuación, hagamos uso de Machine Learning para poder clasificar las muestras en 4 tipos: lobular de control, ductual de control, lobular invasivo y ductual invasivo. Para ello, vamos a hacer uso de máquina de vector de soporte. Nuestro primer paso en esta fase es separar los datos en datos de entrenamiento y datos de test. Aquí tenemos ya las instrucciones. Estamos utilizando un 70% de datos para entrenamiento y el restante 30% para test. A continuación, solo vamos a quedarnos con la información que requerimos para este proceso. Y esa información es la expresión genética. Así que aquí estamos haciendo uso de la función express que nos permite extraer la información genética, o mejor dicho, la expresión genética de cada uno de los genes. Ahora separamos en datos de entrada, datos de salida para entrenamiento, datos de entrada y datos de salida para test. Datos de entrenamiento y salidas deseadas. Datos de test y salidas deseadas de test. Aquí tenemos esta instrucción que nos va a permitir grabar, por ejemplo, los datos de entrenamiento. Esto en un archivo. Aquí ya tenemos el resultado. La información que tenemos es un total de 22 muestras, o mejor dicho, 21 muestras de todo el conjunto de datos.
En total tenemos 30 muestras, pero el 70% en este caso correspondería a 21 muestras. Obsérvese, la primera columna lo que muestra es el nombre del archivo que posee la muestra, y en la parte superior lo que tenemos son los genes. Gen 1007, 1053, gen 117, gen 1294 y así sucesivamente. Y la información que tenemos registrada, observen, son valores que oscilan entre 5, o mejor dicho, entre 4 a 12. Este es lo que le llamamos nivel de expresión genética. Es decir, ¿a qué nivel se expresa el gen? Así que este gen, el gen, en este caso sería el gen 107, en la muestra 34586 se expresa en un valor de 10-18. Pero el gen siguiente, el gen 1053, se expresa en menor medida. Se expresa en un valor de 492. Esta es la información final que estamos utilizando en minería de datos. La cantidad de columnas que tenemos en este caso son 13.000, es abundante. A continuación aplicamos la técnica de Machine Learning. Como ya mencioné, máquina de vector de soporte. En este caso, estoy utilizando una configuración muy simple de la máquina de vector de soporte. Le he pasado datos de entrenamiento, salidas deseadas y el kernel, que utilice un kernel polinomial. Ahora hacemos un test. Cabe mencionar que este sería un entrenamiento supervisado. Realizamos el test y resultado del test obtenemos la matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión obtenida. Y a partir de la matriz obtengamos una métrica al menos, en este caso exactitud. La exactitud con la que se obtiene en esta máquina de vector de soporte es con una precisión del 22%. Propiamente, Machine Learning consiste en hacer un conjunto de experimentos para obtener el mejor modelo. En este caso yo he utilizado una configuración muy elemental. Así que voy a hacer un ligero cambio. Voy a cambiar de un kernel polinomial a un kernel lineal. Nuevamente el entrenamiento. Hacemos el test, la matriz de confusión y la exactitud al 66%. Ha mejorado la predicción. Y con esto habría concluido este procesamiento o este ejemplo de procesamiento de microarreglos. Gracias.